다 남는 상황을야 통마 에너지 공감 상황是政治学的대양 안들이 뒤덮드린 시에는 남는 상황을야 표장랑의 남로 사도 시에벨야这是理学的罗萨贝나로리아 남는 상황으로 공감상 지금 좀 디기데 세린 내면 용에게 민주 슈아이 다 드리네 손데 ane dunja shirinlia Me gustaría desearles a todos mis tashitele por el año nuevo del buey de hierro. Espero que en este año todos estén bien, que logren lo que quieran, sean felices, estén saludables y tengan una larga vida. Durante las próximas 4 semanas, a partir de hoy, hablaré sobre 2 elogios autobiográficos de Mikio Dorje, las acciones virtuosas y la alabanza, el que rebuscó exhaustivamente. Mi principal motivación o razón al elegir estos textos como el Dharma a enseñar es que entre todas las encarnaciones del Gyalwang Karmapa, por quien las personas que estudian grandes textos filosóficos a menudo sienten más afinidad, es por el octavo Karmapa, Mikyo Dorje. Él no solo escribió comentarios sobre el camino medio, el Prakshamparamita, Vinaya y el Abhidharma. También se debe a que usó el poder de su propia diligencia en el aprendizaje y el poder de su inteligencia para escribir muchas explicaciones completas e infalibles sobre la intención de los sutras y tantras. Afirmaciones que los grandes textos, el punto de vista, la meditación, la conducta de los maestros Kagyu del pasado, etc. Creo que gracias a su bondad, no solo el Karma Kamsan, sino también todas las escuelas Dagpo Kagyu pueden mantener la cabeza en alto mientras avanzan al paso con las otras escuelas. 개시주직 공개거리래 삼 저기요 지당 민가란다부지리 샤선배 이면은 지 루유당 남탈라야 지 체도 장바 체베 지 케바당 통제제로 된대지 가미 이내야 로마 묘링리야 미유도지기 송라야 지 달로 타르토레를 제버래 대제여빈 디기지 냠용당 규로 중세지 요래 디딩도 안에 콩래야 지금 최대 튠베기 대박 무구 남다직다 게투요 말데 이내야 지금 지딘베기 기르세다는 시체비나 안에 콩아서로 지금 제바지엔도 지다 No soy un erudito que se haya especializado en el estudio de la historia y la biografía y no tengo una perspectiva amplia, pero durante muchos años he tenido la experiencia de leer los textos de Mikyo Dorje de manera dispersa. No he podido desarrollar la fe y la devoción como se debería, según el Dharma, pero reflexionando en ello de una manera mundana, tengo un poco de fe y apego al pensar que él, Mikyo Dorje, es alguien que hizo algo por nosotros, que realizó un acto bondadoso por nosotros. Si pensamos que debemos defender y preservar y difundir bien las enseñanzas del linaje de la práctica, necesitamos saber cuáles son sus orígenes, cómo los antepasados
como los antepasados establecieron inicialmente las enseñanzas, como los maestros posteriores las mantuvieron. Al final, saber cuántas dificultades tuvieron y esfuerzos que hicieron para difundirle el Dharma y así sucesivamente. Cuanto más investiguemos y estudiemos, podremos comprender cuál es la bondad y la gran majestad de la esencia y el peso de este linaje que lleva. Así que no identifico mis enseñanzas de estas biografías de las que voy a hablar este año como una clase de historia, digámoslo así. Y también les pido que por favor no lo tomen de esa manera. No digo que estudiar historia es algo malo o sea malo. Lo que estoy tratando de explicarles es que cualquiera que sea el estudio que hagamos, debemos centrarnos no meramente de una manera externa en aprender algo en particular. Necesitamos al menos interesarnos un poco en adentrarnos en estos temas y ver si pueden tener un efecto en nuestras mentes. Las instrucciones reales de los grandes maestros del pasado no estaban escritas en papel, en algún texto. En cambio, es como a lo largo de toda su vida pensaron cómo llevaron a cabo sus actos y actividades y demás. Su verdadera instrucción es la práctica que hicieron realmente, su experiencia real de su vida. Esto determina si son auténticos gurús de acuerdo a cómo pensaron y actuaron a lo largo de todas sus vidas. En particular, estas dos autografías del señor Mikyu Dorje no dan por hecho que él era el Karmapa. En particular, estas dos autografías del señor Mikyu Dorje no dan por hecho que él era el Karmapa, una emanación de un Buda o Bodhisattva, o alguien que publicó la sabiduría, el amor y el poder de los Karmapas anteriores. Estas autografías enseñan cómo una persona común, un monje común, trabajó duro para hacer que su vida estuviera en armonía con el Dharma. Son como instrucciones directas de su experiencia durante su vida. Por lo tanto, estas son instrucciones profundas y objetivas. Así que mientras escuchas el Dharma, recuerda qué tipo de motivación y comportamiento debes tener. Y escucha bien. Para hablar acerca del origen del nombre de Karmapa. Ahora, antes de hablar sobre la historia de la vida de Mikyu Dorje, pensé que sería útil decir un poco o hablar un poco sobre cómo surgió el nombre Karmapa. ¿A quién se le dio el Karmapa? El título de Karmapa o el portador de la corona negra y otros antecedentes históricos. Con respecto al tema de cómo se le dio el nombre de Karmapa y las encarnaciones de Karmapa y quién fue el primer Karmapa, hay varias explicaciones diferentes en las historias tibetanas.
singi namdru yimbar shelas kama boxinis sarahe namdru do shegis tusum kembe kuji yinshige mashebe ani shana bo she traba thongmani kama boxini nguen zinge sem las wengyang kama ba shebe chen dobani tusum kembe medo kambo nena pardo kama hadin tödo suyu gomba tamne kama ba she chen dobar seves tusum kemba la kama ba shebe drashe do yeba zam En, yino las, nyamdo kowe sem so chiche en los textos de los maestros grandes como Makto Lukdrup dice, se explica que Dusun Khenpa es una emanación del Buda de este eón afortunado, el Buda Simha, pero se decía que Karma Pakshi era una emanación de Saraha, no la reencarnación o la encarnación de Dusun Khenpa. Así que creo que el primer poseedor del karma negro o la corona debe identificarse como Karma Pakshi. Sin embargo, Dusun Khenpa, debido a que fundó el campo Nenang en Med y Karma Lakten en el medio del monasterio, en el medio del Tíbet que se llama Usang, y el monasterio Surpo en Te, por lo tanto, estas todas son regiones, ¿no? Por lo tanto, hay simplemente una razón para llamar a Dusun Khenpa el Karmapa. La esencia de lo que está diciendo aquí es que no hay explicaciones de que Karma Pakshi sea la encarnación de Dusun Khenpa. Por lo tanto, el primer Karmapa debe ser Karma Pakshi. Además, Dusun Khenpa fundó monasterios en Te, que es Tíbet superior, en Me, Tíbet inferior. Y entre estos dos, y en particular el monasterio de Karma Laten, por lo que se le dio el nombre de Karmapa a él. Por lo tanto, se puede decir que Dusun Khenpa fue el primer Karmapa, pero no fue el primer Karmapa real, dice este texto. Son muchos los autores que han seguido su opinión sin hacer ninguna investigación. En particular, muchos estudios de Gelug, de la escuela Gelug, tienen opiniones que están de acuerdo con esta opinión. Por ejemplo, Tu Ken Lobsang Chikiningma. Algunos dicen que el estudiante de Pomdrapa, Karma Pakshi, es una encarnación de Dusun Khenpa, pero se le conoce como la emanación de Saraha y no hay una fuente histórica de que sea un renacimiento de Dusun Khenpa. Del mismo modo, el gran quinto Dalai Lama dijo: cuando se encuentren en medio de la pelea entre los tigres y los leones de los eruditos Sakya y Gelug, los meditadores Kagyu parecidos a zorros deben tener cuidado. Realmente fue así, pero tenemos que ver si podemos cerrar los ojos y explicar un poco. En ese momento, a diferencia de lo que sucedió con los karmapas posteriores, no existía la tradición de reconocer a Karma Pakshi como una emanación o encarnación de Dusun Khenpa. Y no existía tampoco la tradición de tener un ritual para instalarlo en un trono. Pero en realidad, el propio Karma Pakshi dijo claramente que era una emanación o encarnación de Dusun Khenpa. En su autografía titulada El tema de darse cuenta de que los tres tiempos son atemporales y uno o perfeccionar la gran fuerza, escribió en la historia de la vida del señor Dusun Khenpa lo siguiente: en un tiempo futuro aparecería en los 7 lugares de Siddha en Lodrak, Tibet. Además aparecerá, ¿no?, en los 7 lugares de Siddha en Lodrak, Tibet. Además, cuando vio el río Richu, se dice que dijo: habrá alguien que cumpla mis intenciones y el patrón Gongpawa no entrará en el camino verdadero hasta dentro de 2 o 3 nacimientos. Por estas razones, para cumplir
estas tres intenciones de Dusun Khenpa, aunque ahora se me conoce como el nombre de Karmapa, he nacido con atención plena y conciencia y conciencia alerta en el clan de los emperadores de Jilung, una tierra rica en el verdadero Dharma. Aquí se dice que ha renacido de acuerdo con las profecías de Dusun Khenpa y se explica por qué. También dicen en la misma biografía, el ser de tiempos pasados conocidos como Dusun Khenpa y el presente inmaculado Dharmakaya Rangjung Dorje son diferentes en palabras y en diferentes tiempos. Son distintos, pero en realidad son una sola esencia. Por eso se dice que sus corrientes mentales son las mismas en esencia. Se hacen muchas declaraciones similares, pero no es necesario darlas todas aquí. En la biografía de Karma Pakshi, del estudiante de Dusun Khenpa, Pomdrapa, Karma Pakshi registra muchos casos de su guru Pomdrapa, quien tuvo visiones puras de él como Dusun Khenpa desde el momento en que se conocieron. Tales como cuando dijo, anoche Dusun Khenpa y los Kagyus eran visibles sobre mi cabecilla, digamos, sobre mi coronilla. Debes tener fortuna kármica. Y hoy tuve una visión de Dusun Khenpa llenando el espacio. Tú eres el afortunado, así que no vayas más. Quédate aquí y practica este Dharma mío, dijo. Karma Pakshi restauró los 3 monasterios de Dusun Khenpa y difundió las enseñanzas. Debido a esto, no era diferente así al señor Dusun Khenpa, como si él hubiera estado ahí él mismo. Y así los seguidores posteriores aceptaron como bien conocido e indiscutible que él era el Nirmanakaya de Dusun Khenpa. Las costumbres de reconocer y entronizar no se habían desarrollado en esos tiempos, pero eso no significa que no sea la reencarnación o la encarnación o emanación de Dusun Khenpa. Por ejemplo, en muchos de los cuentos Jagata de las vidas anteriores del Buda, no hubo reconocimiento ni entronización, pero eso no significa que no fuera una encarnación del Buda. El Karmapa es bien conocido y elogiado, sin discusión, por estar en la misma corriente mental que el sexto Buda del eón afortunado. O digamos que por tener la misma corriente mental del sexto Buda del eón afortunado. Esto proviene principalmente de una profecía de que el Lama Sang o Shang reveló en Yudrak diciendo, él es el sexto Buda del eón afortunado. Cuando miramos historias y relatos de la vida, nos damos cuenta que no había una costumbre generalizada de llamar a Dusun Khenpa el Karmapa. En la fiesta de los sabios y en otros textos se registra que cuando salió como monje tuvo una visión pura de las Dakinis, nombrándolo como la encarnación de su actividad de los Budas y llamándolo, o la personificación de la actividad de los Budas y llamándolo Karmapa. Cuando examinamos estos relatos de visiones puras, parece haber sido un nombre secreto que no se conocía comúnmente. Por esa razón, Karma Pakshi era bien conocido por llamarse a sí mismo Karmapa. Hay otros casos en los que el reconocimiento se conoce comúnmente por el nombre secreto de su predecesor. Por ejemplo, el nombre secreto de Karma Pakshi era Rangjung Dorje, que se convirtió en el nombre comúnmente conocido del tercer Karmapa, Rangjung Dorje, cuyo nombre secreto era Rolpe Dorje y se convirtió en el nombre de
de uso del cuarto Karmapa y también en varios otros casos se ve esto. Es por eso que las obras de Karma Pakshi y Rangjung Dorje a menudo se confunden con las del otro, ya que ambas se atribuyen a Rangjung Dorje. Sin embargo, se dice en el guía de Karma Chakme para los monasterios Kagyu que Karma Pakshi se llamaba Karmapa. Di gyunzela tiene, kama poshigi, kongi, rang le ya, minyon su traba kama pa cheche, do cheche, sen bedeng yore. Deshin do gu kongme ki sansen di, gu wangme ki, sen ngue gyurde ba zhenze, mangbo yi shita yeba yibre. Pena, kama poshigi sansen, rangzhung doji saya di, kama po kunjin sunbe ki, 용자게 체 차오당 다나시 릉중도지 그 상세 레베도지 세아디 군진 시베게 용자게 생각교 된제기 지 Pues sin embargo, se dice en el guía de Karma Chakme para los monasterios Kagyu que Karma Pakshi se llamaba Karmapa porque se quedó en el monasterio Karma, pero el fundador del monasterio de Karma fue Dusun Khenpa, por lo que se podría pensar que Dusun Khenpa fue quien debería haber sido llamado Karmapa. 이내양 양 송수 셴바지리야 케주 까마 참여기 까마 그베기 니죠 디나로라 가르송요 가르사나 까마 버시디 까마 그네야 슈니 슈바텔라 텐션에 아니 까마 파시지 센터바레샤 근데 지 송수지 요레 송 이내야 다티야 지 까마 그베기 지 채와줘야 여러분 이제 그 채도 송바이 인담 야나 지당 까마 그런데 차 담긴 거 완도 세비미나 당부 뒤숨이 해버려. 근데 이 인주산에 까마 pasea. Pero tal vez fue porque Karma Pakshi pasó mucho tiempo en el monasterio Karma. O quizás fue otra razón. Esto debería ser examinado. La declaración de Mangtu Ludrup Gyatso de que Karma Pakshi fundó Karma Lanten es incorrecta en las fechas porque el retiro de montaña Karma Lanten fue fundado por Rangjung Dorje, como se acepta generalmente de la autografía de Rangjung Dorje y otras fuentes. En resumen, el punto principal es que el primero en ser conocido comúnmente como Karmapa fue Karma Pakshi, el primer portador de la corona negra de Dusun Khenpa, y el primero que se consideró que fue reconocido como un tulku fue Rangjung Dorje. Por estas razones, en la explicación de Mikyo Dorje del Yoga Tantra describe: en estos días, en el Dakpo Kagyo, Button y Rangjung Dorje son los ojos indiscutibles del Dharma, tanto del Sutra como del Tantra. De esos dos, el último, conocido como el omnisciente Rangjung Dorje, fue el segundo en llevar el nombre de Karmapa y el tercer portador de la corona negra. Creo que esta es una cita muy preciada sobre la historia, nuestra historia. La historia de la corona negra. Podemos hablar lo particular de las encarnaciones del Karmapa. Es que lo particular de ellos es que llevan una corona negra sobre sus cabezas. El mismo Karmapa llevaría una corona en la cabeza, recitaría el Mani Mantra o un Mane Padme Hum y repartiría las píldoras negras de 7 nacimientos. También se dice eso. También les dio a otros estudiantes coronas de la misma forma en blanco, amarillo, rojo y verde, y su actividad y tradición floreció. Generalmente las personas que tienen fe en el Karmapa desde una perspectiva del Dharma o apego a él desde una perspectiva mundana, incluso si realmente no conocen el símbolo de la historia de la corona negra, dicen que es la liberación al ver o es sagrado. Y algunas personas piensan que la corona negra del Karmapa no tiene un significado simbólico de Dharma, sino que fue una corona que le ofrecieron los emperadores mongoles y chinos, que, como la corona de la reina de Inglaterra, representaba su autoridad y poder. Otros dicen que el Karmapa
usa las ceremonias de la corona negra para obtener ofrendas, por lo que es una herramienta, es más que todo una herramienta para acumular riqueza. Y otros dicen que la corona negra es un sombrero que no concuerda con el Vinaya, es un sombrero negro de los maras, por lo que llevarlo está mal. La gente dice muchas cosas así distintas. Desde una perspectiva, esto se debe a que la corona negra del Karmapa se ha vuelto tan conocida que se ha convertido en algo de lo que todo el mundo habla. Desde otra perspectiva, debido a que no se conoce el símbolo y la historia de la corona negra, existen muchas proyecciones y negaciones al respecto. Podemos preguntarnos cuándo apareció por primera vez la corona negra. Se usó por primera vez en la época de Dusum Khenpa. Tuken Lobsang Chukinima escribió en su espejo de cristal de las escuelas filosóficas lo siguiente. Se dice que Dusum Khenpa llevaba una corona negra, por lo que se le conoció como el portador de la corona negra. Sin embargo, el rey mongol le dio a Karma Pakshi una corona de actividad negra y fue definitivamente a partir de ese momento que las encarnaciones fueron conocidas como portadoras de la corona negra. En estos días, las filas de los ministros chinos, en esos días, ¿no? Las filas de los ministros chinos se distinguen por los adornos de sus sombreros. Hoy en día, se trata de hoy en día, las filas de los ministros chinos se distinguen por los adornos de sus sombreros. Esta es una nueva tradición de los emperadores Qing durante las dinastías de Mogol y Han. Se distinguieron por las formas de sus sombreros. Los preceptores imperiales recibieron coronas negras como llamas de oro, y parece que por esta razón el emperador Yongle le dio a Yamchen Chuyi y a otros tales coronas. Por lo tanto, sospechoso que decir que la corona negra del Karmapa se hizo con el cabello de 1 billón de dakinis y se le ofreció y proclamó ampliamente su grandeza, son cuentos inventados, se dice. No da ninguna razón en particular, pero insiste en que la corona negra fue solo de Karma Pakshi y no antes, y afirma y no antes de Dusum Khenpa, y afirma que la corona de actividad debe ser de Pakshi. Pero nos preguntamos si de hecho existía o no la tradición de llevar la corona negra en la época de Dusum Khenpa. No hay otra forma de determinarlo que investigar las antiguas historias de vidas fiables, o Namtars en tibetano. Dentro de las obras completas de Dusum Khenpa hay un texto llamado 3 ciclos de mezcla. Se trata de notas tomadas por un discípulo directo de Dusum Khenpa sobre sus enseñanzas. En él se dice: piense que sobre su corona hay un disco lunar blanco que gira. Encima de esa visualización se sienta su gurú raíz, inseparable de Dusum Khenpa, con cabello blanco y una corona negra como la luz y la naturaleza de la luz. Así, desde ese momento existía la tradición de lo que los alumnos o los estudiantes de Dusum Khenpa lo visualizaron como una corona negra. También se dice en el tema de Karma Pashik de darse cuenta de que los 3 tiempos son atemporales y uno o perfeccionamiento de la gran fuerza. Dice lo siguiente: debido a que el señor Dusum Khenpa fue bendecido como la sabiduría surgida por sí mismo de una emanación de Indra Bodhi en la percepción de todos sus discípulos, apareció como emanaciones inconcebibles y se muestra como un reflejo en un espejo. Debido a que era él mismo en esencia de Sahara, como símbolo de la naturaleza inmutable del Dharma, lleva una corona de seda negra con un resplandor dorado como nunca antes había aparecido en la tierra, representando lo irrepresentable. A través de la sabiduría coemergente Mahamudra, a través de varios símbolos. Este texto dice que llevaba una corona de seda negra con
un resplandor dorado que antes se desconocía. De manera similar, una cita de Mikio Dorje presentó en una explicación de la corona negra, dice que en una antigua biografía de Dusun Khenpa se dice, llevaba en la cabeza una corona de seda negra con diseños de montículos de flores redondas. Muchas otras historias, como la fiesta de los sabios, cuentan cómo cuando Dusun Khenpa se convirtió en monje, tuvo una visión de las dakinis atando una corona negra a su cabeza y dándole el nombre de Karmapa, porque, porque él era la encarnación de la actividad de los Budas o la personificación de la actividad de los Budas. Y por esa razón luego usó la corona negra. No solo eso, la corona que llevaba Dusun Khenpa se guardó más tarde entre los tesoros del monasterio de Surpu. De las preguntas y respuestas de Karma Chinglepa, un resumen de la liberación, afirma, dice, algunos afirman que la corona es la corona de empoderamiento de Sahara y debido a eso también se dice que es el cabello de 1000 dakinis. Esta es la historia de una emanación y es inconcebible para los individuos comunes. Se dice que está en el tesoro negro de Surpu, pero en la actualidad no lo hemos visto. Además, cuando el 15º Karmapa Kyagyap Dorje entronizó al segundo Jamgon Khuntro Khyentse Wangpo en Surpu, permitió que Khuntro llevara la corona misma del propio Dusun Khenpa, como se dice en la historia de la vida de Jamgon. Para resumir, podemos inferir de las historias anteriores de la corona negra usadas por los Karmapas que data la época del Karmapa de Dusun Khenpa. No le fue ofrecido por primera vez por ningún rey o patrón o gran persona o lama. En cambio, está claro que fue hecho por el propio Dusun Khenpa y por otros bajo su dirección. Pero lo único que debemos saber aquí es que cuando decimos que el Karmapa es el portador de la corona negra o llamamos a la corona negra lo llamamos así la corona negra, lo decimos así por conveniencia. En realidad la corona del Karmapa es de un azul profundo o de un negro azulado. La razón por la que la corona se hace así está relacionada con la práctica del Tantra. Es así. En el Kriya Tantra hay dos empoderamientos. De ello, el sombrero puede considerarse una corona. Estas coronas pueden tener diferentes colores y formas en términos de las 5 familias del Buda, de los Budas. Para simbolizar la familia de Akshobhya Vajra, esta corona tiene un Vajra en su resplendor. Y el color azul oscuro simboliza que es inamovible o inquebrantable de la naturaleza del Dharma. Así como la gente usa el espacio como símbolo de lo inmutable, su color azul oscuro se tomó como ejemplo al hacer la corona. En resumen, al practicar un mantra, el mantra secreto, existen métodos extraordinarios para revertir la fijación en las apariencias ordinarias a través de símbolos, significados y signos, o mediante lo simbolizado y el símbolo. Del mismo modo, hay muchas explicaciones sobre la corona negra. Entre ellas, hay una que aún existe, que creo que es una explicación de la corona negra, escrita por Rangjung Dorje. Dice, Namo Guru. Me postro ante los señores gurús dakinis, concede tus bendiciones. Explicaré en parte las cualidades de esta corona negra con las alas de Garuda y resplandor dorado. La base ligeramente oscura es un símbolo de Dharmakaya inmutable. El hecho de que los lados sean cuadrados es un símbolo de los 4 inconmensurables. Tener 2 alas de Garuda es un símbolo de la inseparabilidad de los medios y el prajna, de los medios hábiles y el prajna. Tener 3 puntos es un símbolo de que los 3 kayas están completos en él.
Tener 4 colores es un símbolo de cumplimiento de las 4 actividades. Estar adornado con 5 sedas es un símbolo de las 5 familias que habitan sobre la cabeza. Tener la sombrilla, el sol y la luna es una señal de que el guru es una joya que cumple los deseos y que siempre acompaña, nunca se separa. Tener un resplandor en la frente es un símbolo de conocimiento, símbolo de conocimiento, del único Dharma que libera a todos y comprender todo lo conocido como uno. Esta corona que tiene estos símbolos es el arco iris del gran Brahmin. Fue otorgado por las Dakinis. Es la corona de Dusum Khenpa. Que aquellos que tienen fe y devoción por esta corona conozcan al glorioso Dusum Khenpa. Una de las actividades particulares de los Karmapas es que no solo usan una corona negra, también realizan la ceremonia especial de la corona negra. Es difícil determinar exactamente cuándo se originó la ceremonia Karma Deshin Shepa de la ceremonia. 장군 공주니바 캔슬웨스레 댄스 추불이야 친드에 남비까블이야 제 뒤숨 캠백 우샤 샤나테 아네 세 공주게 왜 울라 쇠잠 나와레시세 진짜게 로유 용디도 데네미 디균셀 텐데 뒤숨 캠백 나가 우샤티 아네 뒤치스 받다간다 수건베게 다지 땡출래야 Karma Deshin Shepa dijo, 로유티 솔야 즉 최바치 슈비미나 까마베 나바게 우샤나보티 까마보 뒤순 캠베 깜네 여바직당 ha habido muchos cambios en la ceremonia en sí. En las historias orales de los lamas más antiguos de Surpo hubo incluso muchos pequeños cambios durante la vida del 16º Karmapa. La descripción más clara de la ceremonia de la corona negra es de los tiempos del Karmapa anterior y se encuentra en la autobiografía de Situ Chuki Yungni. Escribe que vio notas de la época del noveno Karmapa Wanchu Dorje que describen cómo tenían tal o cual costumbre. Principalmente cuando se usa la corona negra, el público se siente inspirado a alcanzar el mantra Mani, que es un Mani Padme Hum, recitar 10 millones de manis, realizar liberaciones de vida, realizar los animales que están a punto de perder sus vidas, abandonar el conflicto y otros actos virtuosos similares. En estos días en el Tíbet, la costumbre de recitar manis con una melodía y llevar una rueda de oración está muy extendida, dice el texto. Esto se debe principalmente a que la principal deidad Yidam de Karma Pakshi era Gyawa Gyatso o Chenresik rojo. Y porque tuvo la visión de que las Dakinis de las 5 familias le dijeron que hiciera que el público recitara manis de esa manera y bendeciremos a todos los que vean y las oigan. Después de eso, donde quiera que fuera, usaba la corona negra y recitaba el Mani Mantra con la melodía, como se describe en la fiesta de los sabios y otras historias del Dharma. Según algunas historias modernas, cuando Drodun Chukpa fue a Mongolia, la gente decía que Karma Pakshi no es más que un Mani recitador, un recitador del mantra Om Mani Padme Hum. En resumen, las costumbres de recitar manis, cantarlo con una melodía y llevar manis, ruedas de oración de mani, se desarrollaron en el Tíbet porque Karma Pakshi las difundió, como han dicho el séptimo Panchen Lobsang Tempen Nyingma y otros. Cuando el quinto Karmapa de Shepa fue a Nanjing durante la época del emperador Ming Yunlo, el mantra Mani descansaba como un mantra
de nombre o mantra Dharani conectado al Karmapa. Descansaba quiere decir aquí que se conocía. Y a los chinos les pareció extraño cuando lo escucharon por primera vez, como es el caso, explicando en muchas historias chinas lo han explicado, pero no hay tiempo para contarles todas estas hoy. Por esas razones podemos entender que la ceremonia de la corona negra tiene como objetivo principal alentar a las personas a la virtud. Sin embargo, las viejas y buenas tradiciones se han debilitado, las tradiciones de antaño, y a veces parece que no se puede culpar a la gente por ver la ceremonia de la corona negra como una forma de recolectar ofrendas. Por lo tanto, es importante preservar las intenciones de los karmapas anteriores sin errores ni faltas. Durante las ceremonias de la corona negra, las primeras coronas de Tusunkiempa y Karma Pakshi fueron simplemente cosidas de tela negra y no tenían joyas ni nada por el estilo. La corona del Mahasiddha Karma Pakshi, que se encuentra en el monasterio Karma, en la actualidad está hecha de materiales ordinarios o comunes. No tiene nada sorprendente. Más tarde, los emperadores de Yuan y Ming hicieron muchas ofrendas a los karmapas en el Tíbet. Se decía, la riqueza del karmapa no tiene límite. Los karmapas anteriores recolectaron muchos tesoros de China, Tíbet y de Mongolia. Muchos de ellos se perdieron durante la guerra con el mongol Goshri Khan y todo se perdió durante la Revolución Cultural. Los pocos que quedaron, que el 16º Karmapa pudo traer a la India, están actualmente encerrados en el monasterio de Rumtek. Así que nosotros, el Karma Kamsan, deberíamos aprender de nuestras pérdidas y errores y tomar las lecciones, pero no parece que muchos lo hagamos. Las historias y biografías dicen que los emperadores mongoles y chinos dieron muchas coronas, pero hay principalmente dos que podemos identificar. De las preguntas y respuestas de Karma Trinlepa, un resumen de la liberación, dice. En el campamento ahora hay uno hecho de tela mongol que el emperador mongol Timur Khan le ofreció a Rolpe Dorje y uno llamado Zamlin Yeshak, tachado de muchas joyas que el emperador chino Qin Ha le dio al señor Tongwa Doden. Aquí se dice que hay dos en la vida de los karmapas. Se dice que con frecuencia que llevan la corona significativa de ver o la corona Samlin Yaksha. Podemos inferir que esto que se usaba dos coronas diferentes en las ceremonias de la corona negra. Pero no podemos saber en la actualidad cuál de estas dos coronas es la que nuestro propio exaltado protector, el 16º Karmapa, llevó consigo mientras viajaba por el mundo. Los viejos lamas de Surpo dirían que fue la corona que fue ofrecida por el emperador de Yunlo. Pero en la historia de vida de Deshin Shepa, escrita por su propia estudiante, Surpo Jamyang Chemo era una mujer estudiante. Está escrito que antes de que el emperador Ming Yunlo conociera al Karmapa, tenía un sueño de ver al Buda Ratnasikhi, rodeado de muchos bodhisattvas, y luego inmediatamente se convirtió en el gurú del oeste, el Karmapa, con una corona negra. Más tarde, cuando conoció al Karmapa, la apariencia física del Karmapa era exactamente la misma, y el emperador estaba encantado y le ofreció elogios mientras Ratnasikhi adornaba con gemas y dibujaba una pintura. No solo es eso, el emperador hizo una declaración de su nombre dándole casi los mismos títulos de rey precioso del Dharma y demás que se le habían dado a
Rodun Chubak durante la época de los emperadores Yuan. Agregó el título de Shinshepa debido a su sueño, y por esa razón el quinto Karmapa se hizo conocido comúnmente con el nombre de Shinshepa. Sin embargo, no hay constancia de que ofreciera una corona en ese momento, por lo que hay un poco de duda. Aún así, los viejos lamas dicen que estaba la corona Yang, ofrecida por el rey de Yang, que es un poco más azul que la corona actual, pero se dejó en el Tíbet y se perdió durante la revolución cultural, por lo que no hay forma de saber dónde está en la actualidad. Sin embargo, solo he visto en las historias de vida de los relatos de los Karmapas del rey de Yang que el rey de Yang ofreció una corona de oro, no ninguna otra. Creo que la corona que quedó en el Tíbet pudo haber sido una de las dos que mencioné antes. Generalmente, el emperador Ming Yunlo también le dio a Yamchen Chuyi una corona que era negra y tenía la forma de las 5 familias, pero aunque era del mismo color de la corona del Karmapa, tenía una forma diferente. De manera similar, el emperador Ming Shengden ofreció una corona negra a Goshir Paljor Dunduk, pero cuando Goshir Paljor se la puso parecía similar a su guru, por lo que la ofreció como una reliquia sagrada dentro de su estatua. En resumen, no se puede decir que una corona es lo mismo que la del Karmapa, simplemente por ser negra. Khenpa y Karmapakshi tenían la costumbre de llevar coronas negras, pero las dadas por los emperadores chino y mongol eran de la misma forma y color, pero un poco más elaboradas. Parece que simplemente adornaron la corona con más joyas y la hicieron en mayor calidad. Entonces, en estos días, las personas que no conocen los puntos principales explican que la corona negra del Karmapa es importante. Dicen que tiene tales y tales joyas y no tiene precio, un precio incomparable, digámoslo así, pero eso no es diferente al dicho de convertir sándalo en carbón vegetal para venderlo. Por eso es importante que conozcamos la situación real y las razones. Bueno, así terminamos la primera parte de las enseñanzas y nos vemos en media hora. 다 공도 샤나 주변 권리야 중국으로 가는 바디 도디를 쉬우래 다 되네야 까마베기 제바 투모 메인버로 찍디 가르스나 우샤 아 우려야베 쇠네 우샤 우라 캠바자 메인바 우샤 드야게 찍 제고 미세와 다 된데 마야비 말해 다 되게 우샤 드야게 찍 제고 서머르 다지 우샤 드야디 토마 거디 충벌해스 제제 TV 미나 다데 타 쇼부지 슈트야 깔라 하부르스도 다다 편주 제외기 루규 이제 나로래야 까마버 균바당 개바 대주의 값이야 다지 우샤 점버디 대주 바지 나쉬어 차르지만 로 삼버지 내를 정도 이나 직전 텔레가 어르지 용 씨버지 들지래 삼 정도 우샤 드야기 쿼르텔이야 겨와 군딘 숨바 소남 기아서기 남타르 공상아바 침비세샤 티나로리아 우샤드야 고 로규로 미세 제 통동지야 기나는 가르소르잖아 까마고 고본주도 지가 qableya ane kyawa sonam kyaso Hay una historia del tercer Dalai Lama, escrito por el quinto Dalai Lama. ane usha jego yusu sonju sane ane kama be gita jidan nam yu usha ti
Y él tiene una historia que tiene que ver con la corona negra. Así que es cuando estamos hablando de cuando el quinto Dalai Lama le dijo, quisiera ver la corona negra. Y cuando dijo, Karmapa dijo, comúnmente, por lo normal, solo se despliega o se demuestra cuando hay un público, una reunión grande, una asamblea, ¿no? Para una persona sola, pero ya que eres un gran Rinpoche, un Tulku, lo voy a hacer. Así que el Karmapa se la puso sobre su cabeza. Y después de que el Karmapa se lo puso, entonces el Dalai Lama Gyatso hizo ofrendas al Karmapa. Y después de que el Karmapa había mostrado la corona sobre su cabeza, Gyatso le dijo, el Karmapa se la depositó en sus manos para que él la viera. Y entonces Gyatso vio la corona negra enfrente de él mismo, en el espacio enfrente de él mismo. Y llegó a generar gran fe en el Karmapa y en sus discípulos. Así que ese fue el tiempo del quinto Dalai Lama, y el quinto Dalai Lama dijo, no hay certeza alguna de que no sea, de que esta corona no sea hecha por las Dakinis. Así que el quinto Dalai Lama siempre miraba a los Kagyos un poco como de manera inferior, pero llegaron a pensar, tal vez es posible que las Dakinis llegaron a crear esta corona negra. Esto fue lo que le pronunció al Karmapa en ese momento cuando la tenía enfrente de él en el espacio. Es una historia que he leído. En general, las ceremonias de las corona negra ha cambiado mucho. Y aún en el tiempo del 16º Karmapa había muchos cambios que se hicieron a la ceremonia. Y lo que dice Disuchuki Chima, él tomó unas notas durante una ceremonia del Karmapa que describen cómo hacían la ceremonia del Karmapa, la ceremonia de la corona negra. Pero no voy a hablar acerca de esto en detalle, pero en general, cuando usan la corona negra, se le alentaba a la asamblea que estaba reunida que recitara muchos manis y que crearan virtud. Así que no es solamente en el Tíbet, sino en todos los Himalayas, en Nepal, en todas partes, en todas las partes montañosas, existe la tradición de recitar el mani con melodía y también con la rueda de mani. Es así que esas tradiciones de verdad se han difundido por toda parte. Tener una rueda de oraciones, tener la melodía de mani. Y la razón y por qué se hace esto es porque durante el tiempo del segundo Karma Pakshi, se dice que esta tradición se estableció desde el punto de Karma Pakshi. El Mahasiddha Karma Pakshi, su guía principal era el Chandrasik rojo, Gyatso,
Y porque tuvo la visión de él, y gracias a esa visión, las dakinis de las 5 familias le dijeron que hiciera en público la recitación de los manis de esta manera. Gracias a estas recitaciones de los manis, todos llegarían a tener grandes bendiciones. Esta fue una visión y por eso, o sea, donde Karmapa Fashi que iba, él siempre usaba la corona negra y recitaba el mani, en el mantra del mani con la melodía. Esto se ha escrito en muchas historias de Dharma, en particular en la fiesta de los sabios y en otras historias del Dharma más modernas. Cuando Drugun Chupa fue a Mongolia, la gente decía Karma Pakshi no es más que un recitador del mantra mani. Y era muy respetado, es muy respetado este practicante, pero solamente recita el mantra mani o mani peme hum. Pero en resumen, la costumbre de recitar manis y cantarla con una melodía y llevar en particular estas ruedas de oración de mani se desarrollaron en el Tíbet gracias a Karma Pakshi, porque él las difundió. Así como lo dijo el séptimo Panchen Lobsang Tempe Nimba y otros eruditos y maestros lo han dicho. Y también similar durante el tiempo del emperador Ming Yundo, el quinto Karmapa de Shinshekpa fue a Neijing. Y así que el mantra principal de Karma Pakshi era el Mani Mantra. Así que cuando los chinos lo escucharon les pareció algo raro. Es como escucharlo en inglés, un Mani Padme Hum con un acento así. Para los chinos era un acento bastante raro. Y los chinos dijeron, Mani, no es algo que lo dijo el Buda, es algo que esos señores del oeste se lo inventaron y así bromeaban. Esos occidentales, que Tíbet está al oeste de la China. Y hay muchas historias así parecidas en las historias de la China, pero no hay tiempo para hablarlas todas, para compartirlas todas. Así que podemos entender que la corona negra tenía como objetivo de alentar a las personas a crear virtud. Así lo podemos entender. Pero las tradiciones antiguas de antaño se han desaparecido. Así que es como una forma de recolectar ofrendas, así lo decían, y por eso es importante para nosotros entender tenemos que entender la intención o los objetivos de los previos karma sin ningún error o ninguna falta. Así que la corona negra que se utilizó durante estas ceremonias en los tiempos de Dusun Khenpa y de Karma Pakshi fueron simplemente cosidas de una tela negra y no tenían joyas ni ningún tipo de adorno por el estilo. Por ejemplo, la corona del Mahasiddha Karma Pakshi estaba hecha de materiales bastante ordinarios y no tenía nada maravilloso.
nada sorprendente. Más tarde, los emperadores Yuan y Ming hicieron muchas ofrendas a los Karmapas y en el Tíbet había un dicho, se decía, la riqueza de los Karmapas no tiene límite. Y el significado de este dicho es que los Karmapas anteriores recolectaron muchos tesoros de la China, de Tíbet y de Mongolia, de los emperadores de estos tres países. Y recibieron tantas ofrendas. Y es por eso que decía que la riqueza del Karmapa no tiene límite. Pero la mayoría de estos tesoros, digamos, preciosos y sagrados, se perdieron durante la guerra con el mongol Goshri Khan y todo se perdió durante la revolución cultural. Quedó un poco ya para el tiempo del 16º Karmapa, quedó un poco y él pudo llevarlos a Rumtek. Ahora todo está, digamos, bajo candados, está sellado en Rumtek. Esta es una situación bastante dificultosa. Así que nosotros en el Karma Camps deberíamos de aprender de nuestras historias y aprender de nuestros errores y pérdidas y tomar las lecciones. Es importante hacer esto, pero parece que no muchos de nosotros lo estamos haciendo. Y en general, cuando miramos las historias y las biografías que tienen que ver con las coronas que fueron ofrecidas por los emperadores mongoles y chinos, principalmente hay dos que podemos identificar muy claramente. Y esto proviene de un texto que se llama Las preguntas y respuestas de Karma Chilipa, un resumen de la liberación, es el nombre del texto también. Y lo que él dice es que en el campamento ahora hay hay una corona hecha de tela mongol del emperador de Mongol Timur Khan, que le ofreció a Rolpek Dorje y uno llamado Zamling Yasha, tachado de muchas joyas, que es del emperador chino de Qing Ha, y él se lo dio al señor Tongwa Tonchi. Estos son dos coronas. Y cuando leemos las historias de los karmapas previos, se dicen que usaban una corona que se llamaba significativa al verla, o se llama en tibetano Samling Yaksha. Así que podemos inferir de que habían dos coronas diferentes en las ceremonias de la corona negra que se utilizaban. Pero cuando le hicimos esto Karmapa, se desplazó por todo el mundo y ofrecía estas ofrendas. ¿Cuál de estas dos coronas era la que él utilizaba? Es algo que tenemos que preguntarnos y no podemos determinarlo en este momento. Y los lamas de Surpo, mayores, dirían que la corona fue la que decían mucho, pero dicen mucho que pueden ser los lamas, pero no podemos saber con certeza si es verdad lo que dicen. Pero lo que dicen es que la corona que el Karmapa utilizaba fue la que fue ofrecida por el emperador Yunglong. Eso es lo que dicen los lamas de Surpo. Pero hay muchas historias, distintas historias de la vida de Desen Shekpai, la que es la más auténtica y confiable, es la que está escrita por Jamyang Chenpo, que fue su discípulo, o perdón, su discípula. No, es discípulo. Antes de que el emperador Ming Yunlong conociera el Karmapa, él tuvo un sueño, este emperador. En su sueño, él vio al Buda en Ragnar Sikking en el espacio, rodeado de muchos bodhisattvas como su séquito. Esto fue lo que él presenció en su sueño. Y luego inmediatamente el Buda se convirtió en el gurú del oeste. Cuando hablamos acerca del gurú del oeste, estamos hablando de Tíbet, porque está al oeste de la China, y es el Karmapa. Así que el Karmapa se convirtió en un Buda que tenía una corona negra. Más tarde, cuando conoció al Karmapa,
Lo que vio, la apariencia física que había visto la apariencia física que había visto del Buda en su sueño era la misma que la del Karmapa. Así que el emperador estaba encantado de ver esto. Y él escribió un elogio que se llama Ratnasiki, adornado con gemas y dibujado. Y el emperador hizo una declaración de su nombre del Karmapa y le ofreció títulos y grandes nombres. Y básicamente le ofreció los títulos, los mismos que le había dado a Drögun Chupa durante la época de los emperadores Yuan, como el precioso rey del Dharma y demás. Así es, eran los títulos. Pero tenía un título que añadió que es Deshin Shekpa. ¿Y por qué escribió el título Deshin Shekpa? Se debe a su sueño. Y por esta razón, el quinto Karmapa se hizo conocido comúnmente con el nombre de Deshin Shekpa. Sin embargo, no hay constancia de que se ofreciera, de que él fuera llamado Deshin Shekpa en verdad. Pero hay un registro histórico de que el emperador ofreció la corona al Karmapa. Así que tengo que decirle, discúlpeme a los lamas de Surpu. Otra cosa que los lamas del Surpo dicen es que había una corona ofrecida por el rey de Jiang. Es un poco más azul que la corona actual. Pero cuando el decimosexto Karmapa dejó el Tíbet, él la dejó en Tíbet. Y se perdió durante la revolución cultural. Así que no sabemos dónde está ahora en este momento, en la actualidad. Sin embargo, en las historias de las vidas de los relatos de los Karmapas, no he visto ninguna mención de que el rey de Yang le haya ofrecido una corona de oro, no una de color azul, solamente una corona de oro, no azul. Así que creo que la corona que quedó en Tíbet pudo haber sido una de las dos que mencioné antes. Generalmente el emperador Ming Yunlo también le dio a Jamyen Chuye una corona que era negra y tenía la forma de las 5 familias. Era del mismo color que de la corona del Karmapa, pero su forma era diferente. Así que de manera similar el emperador Ming Shenje ofreció una corona negra a Goshir Paljur Dundup. Pero cuando Goshir Paljur se la puso, le pareció que era muy similar a la del Guru, así que la ofreció como una reliquia sagrada dentro de una estatua. Y esto está escrito, registrado en las historias. Así que el hecho de que una corona sea negra no quiere decir que es simplemente la misma de los Karmapas. Entonces, un Khenpa y Karmapashi tenían la costumbre de llevar coronas negras, pero las ofrecidas por los emperadores chino y mongol eran de la misma forma y de color, pero un poco más elaboradas. Las adornaron, pusieron muchas joyas y le hicieron de mayor calidad. Así que antes de esto, antes de que los emperadores mongoles y chinos les ofrecieran las coronas negras, habían ya coronas negras, pero la gente no entiende esto. La gente
Dicen que, oh, la corona negra del Karmapa tiene tales joyas y es muy hermosa, es muy preciada. Hablan de esta manera sobre la corona negra. Pero cuando lo miras así es como ese dicho que dice de convertir sándalo en carbón vegetal para venderlo. Pero cuando tenemos fe, es como decimos muchas cosas que escuchamos que otras personas dicen y las personas se van a reír. No es algo que tiene una base verdadera o es un hecho que hemos encontrado. Es como hoy solamente, siento que hoy simplemente estoy relatando cuentos todo el día. Pero no puede decirse exactamente que son historias. Ahora tenemos el mantra o la súplica al Karmapa, que es Karmapa Kieno, o en Kham, en una parte del Tíbet se dice Karmapa Cheno. Karmapa Cheno o Karmapa Kieno. Es como una cualidad especial del Karmapa. Pero es difícil determinar exactamente cuándo se originó el mantra Karmapa Cheno, porque se extendió gradualmente entre el público que tenía fe en el Karmapa. Y no hay forma de señalar específicamente a una persona que la inició esta tradición. Así que en el Tíbet había un dicho, Yarlan Shampo sabe, Changla Yang Yarshu sabe. Como se puede saber por los manuscritos de Dung Huan. El dicho era, Yarlan Shampo sabe y Changla Yangshu sabe. Cuando el budismo se extendió finalmente, las frases, las tres joyas saben, tres joyas nos ven con compasión. Así que una vez que el nombre del Karmapa se hizo conocido, la gente comenzó a llamarlo y a decir, ya sabes, tú sabes, por favor, mírame. Hoy en día algunos amigos chinos del Dharma incluso piensan que el Karmapa Kieno es el nombre del Karmapa. Así que cuando me dicen Karmapa Kieno, cuando me llaman me dicen Karmapa Kieno o Karmapa Cheno. ¿Quién? La palabra quién, ¿qué significa? Significa mira mis alegrías, mis tristezas, protégeme y cuídame. Esto es lo que significa. En resumen, es una súplica. La palabra quién o chen. He visto un texto impreso durante la dinastía Ming llamado Imágenes y mantras de los nombres de los Budas y los Bodhisattvas. Hay una imagen encima sobre el Karmapa Shinshekpa y debajo en la lengua china dice la esencia del Guru Karmapa o Rey Precioso del Dharma es Om Mani Padme Hum. A la izquierda de la escritura de Lensa está Karma Guru Namo Om Mani Padme Hum. En la parte inferior derecha, en escritura tibetana, está homenaje al Señor del Dharma Karmapa, Om Mani Padme Hum. Así, de esta manera, como lo dije anteriormente, desde el momento en que Karma Pakshi desde que comenzó la práctica del mantra del Mani, Om Mani Padme Hum, la actividad de esta ha continuado y por lo menos hasta el quinto Karmapa de Shinshekpa continuó. Hasta ese punto el mantra Mani se usó como un mantra del nombre o la súplica para él, para el Karmapa. Y más tarde, gradualmente se convirtió en Karmapa Kieno, que se usó como mantra del nombre sustituto del Karmapa. Así que las experiencias más tempranas
tienen del octavo Karmapa Mikyo Dorje, en, en- en cuanto lo podemos ver en el texto de las 4 secciones del yoga del guru de Mikyo Dorje. Y también podemos ver que en el Dharma de la montaña de Karma Chagme se dice como la súplica del guru, en sánscrito dice karma. Karma significa en tibetano, traducido al tibetano. La traducción del significado es la actividad de todos los Budas. Por lo tanto, todos los gurús del linaje han realizado únicamente la actividad de los Budas, por lo que está permitido recitar Karma Pacheno. Algunas veces los nombres, los discípulos o los seguidores del Karmapa nos llaman como Karmapas. Es como que estamos llamando a los discípulos del Karmapa Karmapas. Y en tiempos posteriores, cuando las enseñanzas empezaron a declinar un poco, en la región de Lhasa dejaron de decir Karmapa, Karmawa, decían Karmawa. Así es como en vez de decir Karmapa, a los seguidores del Karmapa, Karmapas, decían Karmawa. Después lo cambiaron a Karma, Kama. Así que eso también ocurrió. Todos estos nombres que se les dieron. Y algunas personas dicen que esta es una forma de realizar una súplica, pero también es una forma denigrada de decirlo. Pero si lo vemos, cualquier persona que llega a realizar la actividad de un Buda se le puede llamar un Karmapa o la personificación de los Budas. Y es por esa razón que cualquier persona que es un guru auténtico, alguien que realiza la actividad de los gurus, se le puede llamar Karmapa y se le puede decir Karmapa Cheno y se le puede utilizar como una súplica. A todos los gurús pienso que es permisible hacerlo. Así que Karma Chag me dice eso y por esa razón, cuando recitamos la súplica Karmapa Cheno, si tomamos ese significado en mente cuando la recitamos, es como de una manera universal o completamente. No solamente se limita a algunos individuos del linaje de los karmapas, sino debemos de pensar que se puede decirle así a todos los gurús de los linajes. Todos nuestros, todos nuestros amigos espirituales de las enseñanzas de los Buda, todos los practicantes auténticos y los que llegan a realizar la actividad del Buda. Así que no hay ninguna razón del por qué no podemos recitar Karma Pacheno como una súplica hacia ellos. Por esa razón, desde ahora en adelante, esto es lo que pienso que tenemos por ahora. En general, su santidad está un poco confundida acerca de las diferentes horas en las diferentes regiones. Tenemos que tener otra media hora de enseñanzas, pero así que es mejor que terminemos ahora. Pueden ustedes, los que están viéndolo en la noche, pueden acostarse temprano y desde mañana comenzaremos a la misma hora mañana. Y tendremos una hora de sección. La primera sección será de 1 hora. Y tendremos un descanso de media hora. Después nos reuniremos de nuevo y tendremos otra media hora, 45 minutos de enseñanzas. Y pienso que será bueno hacerlo así. Así que podemos decir que ya es suficiente por hoy. Por hoy es el primer día de las enseñanzas. Y debido a que es el primer día, no todo ha surgido como debe surgir, pero espero que todo se mejore día a día.
Ahora vamos a recitar la dedicatoria y las aspiraciones.